Y nos vamos ya al primer análisis de la tarde. Saludamos, como siempre hasta ahora, a José Luis Cava. Muy buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Raquel. José Luis, miramos al precio de los bonos en esta jornada. Estamos muy pendientes de cómo están evolucionando en los últimos meses, pero sí que vemos cómo pues se produce ese descenso, esa caída histórica en el precio de los bonos. Unas rentabilidades que a la contra pues suben con fuerza y que nos hacen pensar, sobre todo mirando ya esos bancos centrales que siguen moviendo ficha, que lo van a hacer también esta semana, si es el momento adecuado para comprar renta fija y buscar así pues una rentabilidad a largo plazo. ¿Cómo lo ves? Bien, en principio debemos de tener en cuenta que no vamos a ser los más listos del mercado, ¿de acuerdo? El mercado, ahora mismo lo que nos estamos encontrando es que ha asumido que Powell va a hundir el precio de los bonos y quiere también hundir las bolsas para de esa manera doblegar la economía. Ese es su objetivo, ¿de acuerdo? Hay muchas personas en el mercado que piensan lo mismo que tú, que podemos estar en un momento de compra. La razón reside en el hecho de que igual que hay un índice BIS de volatilidad del S&P 500, hay un índice de volatilidad de los bonos, que tiene como mnemónico móvil y está alcanzando niveles máximos. Yo creo que puede ser zona de compra, yo creo. Pero si concretamente te tengo que contestar, si los algoritmos que yo manejo han desencadenado orden de compra, tengo que ser honesto y decirte que no. ¿De acuerdo? Puede ser puede ser una zona de compra porque está muy sobrevendido, puede ser una zona de compra porque se empiezan a vislumbrar divergencias en el RSI de 14, pero compra desencadenada por los algoritmos, no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a descartar ese escenario. Y también, a mí me gustaría, también hablando de bonos, que tengamos en cuenta la regla de Taylor. Hay una cosa muy peligrosa que yo veo, ya hemos dicho aquí en ocasiones anteriores que es mejor que los libros de economía que nos enseñaron en la facultad los tiráramos, ¿de acuerdo? Pero da la casualidad de que el sistema de la Reserva Federal está aplicando la regla de Taylor, que como sabemos bien, fue establecida en el año 1992. La regla de Taylor no se aplica por los bancos centrales, lo miran de reojo. Y la regla de Taylor trata de establecer un equilibrio entre inflación y crecimiento. Eso está muy bonito. Pero es que la economía que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que estudiamos en los libros. Tenemos un nivel de endeudamiento altísimo, creciendo los niveles de deuda, estamos en unos tipos que están cerca de cero y que los famosos tipos sombra están en negativo. Nos encontramos en un entorno en el que los tipos de interés están cero y ya la inflación está muy alta. Luego nos estamos encontrando en una situación en que yo creo que la regla de Taylor no es de aplicación. Por lo tanto, yo creo que los banqueros centrales van con los ojos cerrados, van a lo loco, porque claro, si quieren cumplir la regla de Taylor, nos encontraríamos con que tendría que subir muchísimo más los tipos de interés, ¿de acuerdo? Porque el tipo de interés real tendría que situarse por encima de la inflación para frenarlo, ¿no? O a un nivel parecido. Y eso supone situar los tipos de interés nominal en un nivel de locura, que es la razón por la que están cayendo los bonos, porque están oyendo al Banco Central decir que va a comentarios como bula de la regla de Taylor. Pero yo creo que la regla de Taylor en este momento no es la aplicación. Por lo tanto, esta gente nos va a conducir a una recesión, pero bastante a lo loco, yo creo, sinceramente. Pero bueno, ellos son los que tienen el poder y la gloria. Ellos crean las burbujas y ellos las explotan. En medio de todo este mapa, ¿no?, que nos acabas de dibujar, ¿es preferible el bono americano? ¿Es preferible mirar a bonos de los países europeos? ¿Cuál sería para ti la mejor opción? No, bonos europeos ni verlos, bonos europeos ni verlos. Pensemos que los desequilibrios que tiene Europa son enormes. El desequilibrio entre el norte y el sur es enorme. España tiene un déficit estructural del 4,5%. El nivel de endeudamiento de las economías más grandes, el nivel de gasto público en relación con el PIB de las economías más grandes de la Unión Europea, como es el caso de España, nosotros vamos a ser los campeones de Europa. ¿De acuerdo? Luego, además, estamos observando que hay una diferencia, que el sur sigue gastando. Hemos tenido, además, un hecho claro, que toda la crisis esta de la pandemia y el programa de Next Generation, que tanto les gusta a esta izquierda millonaria, realmente lo que está haciendo es que los países del sur gasten más. Pero es que hay otro problema importante. Cuando tú te haces frente a una crisis y tienes dinero, estás gastando mucho. Bien, puedes luchar transitoriamente con la crisis, no me parece mal, pero una parte de ese dinero, de ese gasto público, se enquista como gasto estructural y, por lo tanto,
cuando salgas de la crisis vas a estar en una situación peor. Y si luego nos fijamos en los saldos de Target 2, en saldo de Target 2, España debe 0,5 billones, cuando nuestra economía es 1,1 e Italia 0,567. Y ese dinero se lo debemos a Alemania, que de momento no pasa nada mientras estemos en la Unión Monetaria, no pasa nada. Mientras estemos en la Unión Monetaria no pasa nada. Pero si Europa se rompiera, nosotros tendríamos que devolver 0,5 billones. Y sería el Banco de España el que lo tendría que dar. Teniendo en cuenta que este dinero lo adeudamos, entre comillas, al eurosistema, es probable que el Banco de España tenga garantías. Y esas garantías es deuda pública española. Si España estaría en default, como estará y como estaría Italia, si no estuviera el Banco Central Europeo. Luego, si el Banco de España entrega deuda pública española o el Banco de Italia entrega deuda pública italiana, que están en default, de hecho, transmitirían la insolvencia al banco alemán. Luego podemos llegar a la conclusión de que los bancos centrales están quebrados. ¿De acuerdo? Porque sus activos es deuda pública emitida por los países del sur. Piense usted que el Banco de Alemania lleva dotando provisiones enormes durante los 2 últimos años y no ha repartido un duro de beneficio al gobierno alemán. Luego, la situación de Europa es muy vulnerable. Yo estoy aterrado porque he visto aquí a teóricos que colaboran en el CES y tal, y siguen felices sin preocuparse por la consolidación fiscal. Aquí tiene que haber un pacto de Estado por la consolidación fiscal y luego, si quieren, también un pacto de rentas, pero un pacto inmediatamente. Esto está descontrolado. Miramos también a otros asuntos. Nos has comentado la probabilidad de que bueno, pues pudiera existir un arbitraje comprando oro en Kuwait y vendiéndoselo al Banco Central de Rusia. Esa posibilidad ya no se ha dado, puesto que el Banco Central de Rusia comunicaba que ya no compra un gramo de oro con 5.000 rublos y que lo hará a precio de mercado. ¿Qué opinas de este movimiento? Bueno, pues este movimiento ya lo hemos comentado aquí, si nos echábamos aquí unas risas, porque estábamos diciendo que había gente que podría ir a Qatar, por ejemplo, o podría ir a comprar oro fuera de Rusia, en países que no estuvieran sancionados, y vendérselo al Banco de Rusia, y había un diferencial muy importante. Además, el rublo se estaba apreciando con mucha fuerza. Tal y como pueden ver en el gráfico que les muestran, el rublo ha llegado a estar a 70 rublos por dólar. ¿De acuerdo? Ahora ven ustedes que ha corregido y ahora se está moviendo lateralmente. Por lo tanto, yo creo que hay varios motivos. El motivo más importante es que al Banco Central de Rusia no le hagan un arbitraje. ¿De acuerdo? En segundo lugar, yo creo que ya ha estabilizado, ya frente al ataque que ha hecho la OTAN contra el rublo, Rusia ha conseguido estabilizarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya no lo necesita tanto, sino simplemente va a ir a precio de mercado. Y yo creo que esto es bueno también para el oro. Y si nos fijamos en el oro ha subido desde que justamente la semana pasada el Banco Central de Rusia rompió esa relación fija de 5.000 rublos por gramo de oro, y ven ustedes cómo el oro se está apreciando. ¿De acuerdo? En este sentido también me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué pasará ahora en Occidente sin el oro procedente de Moscú? El oro de Moscú ya no viene a Occidente. Yo creo que eso también debería favorecer una subida de las bolsas, porque ¿de dónde va a sacar el oro Estados Unidos para atender los vencimientos de los derivados sobre el oro? Por lo tanto, a mí me da la sensación de que lo más probable es que el precio del oro suba, y esta medida del Banco Central de Rusia favorece que suba. Y luego hay otro detalle. Los bancos centrales de todo el mundo se han dado cuenta de que el oro es la manera de defenderse contra un ataque de la OTAN. ¿De acuerdo? Luego cabe pensar que los países que no sean amigos de la OTAN estarán acumulando oro. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que el oro siga subiendo. Bueno, antes de ir con el mercado americano, antes de ir con el Standard & Poor's 500, y relacionado con esto que estábamos hablando, ¿no? Esa vinculación del rublo con el oro, que hemos hablado mucho en las últimas semanas, ¿por qué se ha hecho con el oro y no con el Bitcoin, por ejemplo? ¿Por qué no se ha vinculado también esa cotización? ¿Cuál es la postura ahora mismo de Rusia y la relación con las criptomonedas en este contexto? Sí. Hubo un momento en el que ellos decían que iban a intercambiar oro, que iban a aceptar en pago oro y también Bitcoin, ¿no? Bueno, pues ya le pueden dar gracias a aquellas personas y a aquellos jóvenes fans del Bitcoin que el Banco Central de Rusia no haya ligado la cotización del rublo al Bitcoin, porque se hubiera hundido el cambio. En el caso de que lo hubieran ligado al Bitcoin, Occidente hubiera reaccionado
contra el Bitcoin. Es decir, probablemente hubiera adoptado medidas en los parlamentos muy agresivas, medidas monetarias muy agresivas, posibles confiscaciones, posibles controles, paralizaciones de las bolsas, y eso podría haber supuesto una caída del Bitcoin a la zona del 10.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Banco de Rusia ha hecho bien no ligando la cotización al rublo del rublo al Bitcoin y haciéndolo al oro, porque si lo hubiera ligado al Bitcoin hubiera sido muy fácil de atacar por parte de Occidente, ¿de acuerdo? Y hubieran salido como víctimas aquellas personas, todos estos chicos jóvenes fans del Bitcoin, que creen que el Bitcoin es la libertad, aunque lo es, pero no tanto como ellos dicen, le hubieran provocado un retroceso a la zona de los $10.000. Bueno, y ahora sí, miramos a ese mercado americano, miramos al Standard & Poor's, se ha parado, está en bueno, pues en un movimiento lateral. ¿Qué podemos esperar a corto plazo? ¿Qué tenemos para esta semana? Sobre todo ya mirando a esos acontecimientos de los que hablamos que están sucediendo estos días. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta semana, además, es una semana más corta. Como saben bien, el último día de negociación es el jueves en la bolsa americana. Además, esta semana también expiran opciones, ¿de acuerdo? Concretamente expira el 20% de la gamma. Teniendo en cuenta solamente este hecho, la expiración del 20% de la gamma, vamos a considerar que desde este punto de vista el movimiento sería lateral, porque expira un 20% de la gamma, pero no expira al menos, expira muy poca delta. De tal manera que vamos a considerar desde este punto de vista movimiento lateral. Si ustedes se fijan en el gráfico que les mostramos, el S&P 500 está en torno a aquella media de 200 sesiones, al cruce entre la media de 50 y 200, que yo le dije, la zona 4.477, está pegado. Las zonas de control son fáciles. Por abajo, 4.450. Y por arriba, la primera resistencia que tiene es en 4.520. Como pueden ver ustedes, el movimiento se está estrechando paulatinamente. Esto ya lo que nos dice es que que probablemente va a haber una rotura violenta. ¿De acuerdo? Y además, en estos escenarios suele haber movimientos muy falsos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en mi opinión, nos vamos a fijar en la zona 4.520. Si el S&P 500 fuera capaz de superar el 4.520, se dirigiría a la zona 4.570, 4.600 y ahí se movería lateralmente. El problema que tiene este escenario, que yo le digo, es que es muy sencillo y no creo que nos lo dejen tan fácil. A mí me da la sensación de lo que van a hacer es que lo más probable es que perfore el 4.450. Si perfora el 4.450, muy probablemente se dirigiría al 4.400. Y yo creo que ahí ya podría rebotar. Por lo tanto, en conclusión, niveles a tomar en cuenta, 4.450, 4.520. Mientras se mantenga en el medio del parqué al parque. Y mucha siesta. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, como siempre, José Luis. Que pases buena tarde. Hasta mañana. Igualmente, adiós, buen día.